Vamos a dar inicio. Sean ustedes bienvenidos, todos los que están aquí. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos, por estar reunidos en este lugar. Les damos la bienvenida. Y también a los que nos ven a través de las redes sociales, reciban un fuerte abrazo. Sean ustedes bienvenidos. Los queremos mucho. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. ¿Dónde lo dejamos, Sebastián, el estudio? ¿La semana pasada? Marcos 6. Marcos 6, en el 29. Ahora nos toca del 30 al 44. Así que háganme el favor de acompañarme ahí en sus Biblias a Marcos capítulo 6, versículo del 30 al 44, que vamos a leer el día de hoy. Vamos a comenzar. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar. Dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de mañana, que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias en este día que nos permites estar aquí reunidos para el estudio de tu palabra, para poder entender y comprender estas enseñanzas que nos has dejado, con la finalidad que crezcamos, con la finalidad que tengamos una vida afín contigo, Señor, que tengamos comunión, para que nos podamos comunicar y podamos entender estas verdades y practicarlas en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque nos has dejado tu palabra hermosa para meditar en ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, podemos ver en este pasaje, en el versículo 30, bueno, recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Hablamos acerca de Herodes, ¿no? De cómo Herodes mató a Juan, lo mandó a decapitar, y de cómo él ofreció cosas que no debía, ¿no? Porque se sintió atraído, ¿no? por esa mujer. Entonces, ahora dice aquí en el versículo 30 que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En el versículo 30 dice que los apóstoles se juntaron con Jesús.
En este versículo podemos ver cómo los apóstoles se reúnen nuevamente con Jesús después de la comisión que les había encomendado, ¿recuerdan? Ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 7, que les había dicho que fueran de dos en dos y que predicaran, ¿no? Que fueran a las aldeas, que donde los recibieran, que se quedaran, y donde no los recibieran, que hasta el polvo de sus sandalias se sacudieran. Esto quería decir que, pues que ellos, si no lo recibían, que no estuvieran ahí encima de la gente, ¿no? Que si no quieren, bueno, esto no es forzar a nadie, esto es voluntario. El creer, el aceptar la palabra de Dios es voluntario. Entonces, vemos aquí que se reúnen, que vuelven a juntarse, y aquí podemos ver nosotros qué importante es juntarnos con Jesús o reunirnos con Jesús. ¿Por qué creen ustedes que es importante juntarnos con Jesús o estar cerca de Jesús? Acompáñame a tu Biblia en Juan 15, en el versículo 5, y vamos a ver la importancia o por qué es importante estar reunidos con Jesús, estar cerca de Él. Dice Juan 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ven la importancia de estar cerca de Jesús? Si nosotros no estamos cerca de Jesús, entonces nada vamos a poder hacer con respecto en las cosas de la fe, con respecto a nuestro crecimiento, con respecto a la obra que cada uno de nosotros hace para el Señor. No vamos a poder avanzar porque vamos a estar en un entendimiento entenebrecido, porque no vamos a tener la dirección del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Es importante siempre estar junto a Jesús, tomando dirección de Él. Dice el texto que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. En el versículo 30, los discípulos se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de una rendición de cuentas. Que los discípulos, los apóstoles, vinieron a Jesús a entregar cuentas. Le contaron todo lo que ellos habían hecho, dice, ¿no? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces, podemos ver que vamos a entregar cuentas, así como los apóstoles entregaron cuentas de lo que hicieron, también nosotros un día entregaremos cuenta de lo que hacemos. De cada cosa que hacemos nosotros entregaremos cuentas, como está escrito en 2 de Corintios, acompáñame ahí, capítulo 5 y versículo 10. Porque es importante conocer estas cosas. Si nosotros pensamos que venir a las cosas de Dios nada más es un juego, o porque vengo aquí y escucho y no practico nada de lo que escucho, ¿no voy a tener consecuencias? Déjame que te diga que estás equivocado. Tendrás consecuencias y tendrás que entregar cuentas. 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 10 dice de esta manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos habla de que tenemos que dar cuentas de lo que hacemos. Un día tendremos que estar delante de la presencia del Señor y tendremos que entregar cuentas. ¿Cómo nos irá a ir al entregar cuentas? Cuando nosotros comenzamos un negocio,
nosotros no llevábamos una contabilidad, no hacíamos cuentas de nada, y entonces no sabíamos cuánto vendíamos, no sabíamos cuánto era la ganancia, o sea, estábamos en ese aspecto, no teníamos control de eso. Después instalamos un punto de venta en el que pusimos un registro del inventario, de lo que tenemos, y sabemos qué es lo que vendemos, y entonces empezamos a tener un control. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, pues que hay mercancía que no se vende, mercancía que sí se vende, mercancía que se pierde, hay faltantes, se rompe, sale defectuosa, y entonces tenemos un control. Estamos llevando un control y tenemos digamos que las cuentas. Si nosotros en nuestra vida espiritual no llevamos un control, no tenemos un parámetro, cómo medir nuestra vida, entonces un día saldremos mal, porque no tendremos la capacidad de poder tener todo visible, ¿no?, de nuestra vida, de lo que hacemos. Por eso es importante poner atención en lo que hacemos. Que las cosas que hacemos para Dios sean de la manera que Dios lo ha establecido. Que no sea que empecemos a hacer cosas en nuestra propia carne, en nuestro propio entendimiento, cosas contrarias a la voluntad de Dios, que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces, esa es una de las cosas de las que daremos cuenta. En este sermón vemos que, más bien en este pasaje, estamos viendo que los discípulos, los apóstoles, le fueron a reportar a Jesús lo que ellos habían hecho. Ahora, también dice que les dijeron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es otro aspecto muy importante. Acerca de lo que nosotros enseñamos, también daremos cuentas al Señor. Como dice Primera de Timoteo, acompáñame en tu Biblia a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que dice así: ten cuidado de ti mismo. Es Pablo hablándole a Timoteo, el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 16, que le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le sugiere Pablo? Que tenga cuidado de qué. En primer lugar, de él mismo. Porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, ¿no? Entonces nosotros tenemos potencialmente en nuestro corazón la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Ahora le dice que también tenga cuidado de la doctrina. Doctrina es una enseñanza. Aquí en la Biblia encontramos enseñanzas que nosotros les llamamos doctrinas. Entonces también un día daremos cuenta de cada enseñanza que transmitimos. Por eso dijo el Señor, o por eso está escrito, que no nos hagamos muchos maestros, porque a mayor responsabilidad, a mayor conocimiento, a mayor sabiduría, cada vez que nosotros tenemos una persona a nuestro cargo, pues también daremos cuenta de esa persona. Por eso tenemos que pensarlo bien. Cada vez que nosotros enseñamos, es importante verificar, pasar esa enseñanza por el filtro de la Biblia, que esté esa enseñanza dentro de la Biblia. Que no estemos enseñando cosas de nuestro propio corazón, que no estemos enseñando lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, porque un día daremos cuentas delante de Dios. Pero mientras eso sucede, también es importante contar con algún hermano maduro en la fe, en el cual podamos apoyarnos, el cual pueda ayudarnos y que esté dispuesto
para guiarnos en nuestro camino, en este camino de la fe. Es importante rendir cuentas a un hermano. Dios ha puesto pastores. Dios ha puesto pastores en cada iglesia, en cada lugar, pero también hay hermanos maduros que pueden ayudarnos en esta labor, a seguir fieles, a animarnos, a ayudarnos. ¿Recuerdan la enseñanza que vimos que Jesús los mandó de dos en dos? ¿Para qué? Para que se fortalecieran, para que se animaran, para que si uno se desanimaba, el otro le ayudara, si uno caía, el otro lo levantaba. Y de esta misma manera nosotros tenemos que buscar algún hermano, un hermano maduro en la fe que pueda ayudarnos, a cual nosotros podamos rendir cuentas, en el cual nosotros podamos echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga. Sabemos que esa ansiedad tenemos que echarla sobre el Señor, como dice Primera de Pedro 5, ¿no? Pero también podemos recurrir al cuerpo de Cristo, a los hermanos, para en uno de estos hermanos, maduro en la fe, podamos nosotros buscar que sea esa persona a la cual nosotros rendimos cuentas acerca de lo que hacemos en la obra del Señor. Es importante porque eso nos ayuda a crecer. Dice Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, dice que obedezcamos a nuestros pastores y que nos sujetemos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y dice, y no dejándose, porque esto no es provechoso, y no quejándose, perdón. Entonces tenemos que nosotros respetar el orden que Dios ha establecido. Hay un orden, así como en una casa hay un orden, están los padres y los hijos tienen que obedecer a los padres, o es al revés. Los padres tienen que obedecer a los hijos. El orden normal es que los hijos obedezcan a los padres. De la misma manera en la iglesia, dentro de la iglesia, el orden es que nosotros los creyentes obedezcamos a nuestros pastores, porque dice que ellos velan por nuestras almas. Los pastores velan por nuestras almas. Ellos son en quienes nosotros podemos confiar. Claro, hombres que predican la verdad, hombres que son fieles a las escrituras. Por eso es importante analizar las escrituras, conocerlas, para que no nos vayan a desviar de la verdad. Sabemos que potencialmente, cuando una persona no se alinea, no se apega a la palabra de Dios, nos puede desviar de la verdad. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros verificar que lo que se enseña sea la verdad. Ya que no es bueno que nosotros practiquemos una fe en solitario. No es bueno que nosotros practiquemos la fe de manera individual. O sea, sí la podemos practicar de manera individual. A lo que me refiero, que Dios nos ha hecho habitar en familia. La familia de la fe, como dice Gálatas, como lo dice Pablo en Gálatas 6:10, hablando acerca de este tema, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Aquí está hablando de hacer el bien, pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo encuadra a los cristianos como dentro de una familia. Somos una familia. Entonces, dentro de esa familia tenemos que estar nosotros unidos y velando unos por otros, sabiendo que un día entregaremos cuentas. Dice en el versículo 31 de aquí de nuestro pasaje de Marcos 6, dice, Él les dijo a sus apóstoles, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansemos un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Jesús los exhorta a descansar. Es verdad que todo trabajo cansa,
Todo trabajo provoca cansancio. De la misma manera, las cosas que hacemos para Dios pueden ocasionar cansancio. Por eso es importante aprender a descansar en el Señor, a buscarlo a solas, a tener esa convivencia con el Señor, esa comunión con Él. Todos los días tenemos que buscar al Señor a solas. Como dice Isaías, acompáñame ahí en tu Biblia, a Isaías. Como les decía, este trabajo que hacemos puede provocar en nosotros cansancio, desánimo, porque a veces no vemos lo que nosotros esperamos. Dice Isaías 40, en el capítulo 40, en el versículo, vamos a leer del versículo 29 al 31. ¿Ya están ahí? Dice así, Isaías 40, versículo 29 al 31. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Si este trabajo que hacemos, de repente, como les digo, puede provocar desánimo, puede provocar cansancio, por diferentes motivos, ¿no? Uno esperaría que la iglesia estuviera llena, uno esperaría que la gente fuera fiel, que estuviera firme, que siguiera en el camino, en el sendero que Dios ha marcado. Nosotros esperaríamos eso, ¿no? Que a cada persona que le hablamos entendiera y dijera, ok, voy a alinearme a la palabra de Dios, pero muchas veces esto no lo podemos ver, muchas veces esto no sucede. Gloria a Dios por aquellos que podemos ver, ¿no? Por aquello que podemos ver, y aquellas personas que se convierten y se están firmes en el camino del Señor, pero en muchas personas no podemos decir lo mismo. Entonces, es normal que sobre nosotros venga ese desánimo, ese abatimiento en nuestra alma, ¿no? Pero aquí tenemos que aprender a descansar en el Señor. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El Señor mismo nos va a dotar de una fuerza sobrenatural para seguir haciendo la obra, para seguir avanzando de una manera sobrenatural, porque vemos que las cosas del Señor son sobrenaturales. Todo lo que hemos venido estudiando acerca de Dios, cómo Él sanaba a los enfermos, es una cosa sobrenatural, que no podemos explicarlo por medio de la ciencia. Cómo Él expulsaba a esos demonios, ¿no? A ese mundo espiritual que nosotros no podemos ver, es algo para nuestros ojos que no lo podemos percibir. Cómo Él ahora en este versículo que estamos viendo, dice que nos da nuevas fuerzas, ¿no? De Isaías, cómo el Señor nos da nuevas fuerzas, cómo nos va a renovar cada día, ¿no? Dice en el versículo 32 de Marcos 6, dice que se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vimos en primer lugar que tenemos que va a haber una rendición de cuentas. Eso es lo que vimos en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la compasión. La compasión primeramente de Jesús. Dice en este versículo que esa gente que lo vio salir cuando ellos pretendían ir a descansar, esa gente fue a encontrarse con Jesús. Y al Jesús ver esa gente, dice que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión de ellos? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Compasión es el sentimiento de pena o de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es ese sentimiento que tenemos de ternura, de pena,
que nos identifica con aquellas personas que están sufriendo. Cuando vemos una persona sufrir y nosotros pasamos esa miseria de esa persona a través de nuestra alma y sentimos esa tristeza, esa angustia, ese dolor que pueda estar pasando esa persona, es que nosotros podemos sentir compasión. Jesús, al ver a esta gente perdida, extraviada, ellos se fueron al desierto con la intención de descansar. Pero al ver a esta gente, esta gran multitud, siguiéndole, tal vez por motivos equivocados, tal vez esta gente le estaba siguiendo por motivos equivocados, tal vez buscaban únicamente que le sanara las enfermedades, era gente que tal vez no tenía esperanza, eran personas que tal vez estaban transitando por un camino equivocado, personas que iban en la puerta ancha de la que habló Jesús, personas atrapados en vicios, personas viviendo una vida de apariencia, personas viviendo una vida de religiosidad, personas viviendo una vida de legalismo, como tal vez tú te puedas encontrar esta mañana, atrapado en esa vida de apariencia, atrapado en esa vida falsa. Yo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Cómo nos encontramos cada uno de nosotros ante Dios? Porque ante Dios no podemos ocultar las cosas. Él nos desnuda. Él sabe qué clase de cristianos somos tú y yo. No lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios que el Señor no puede ser burlado. Él nos conoce. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe. Lo que estás pensando, el Señor lo sabe. Lo que tú sientes, el Señor lo sabe. Pero ¿sabes? El Señor tiene compasión de cada uno de nosotros. El Señor se compadece, pues el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Aunque nosotros fuéramos infieles, el Señor permanece fiel. Aunque nosotros le negáramos, Él jamás lo haría, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es verdadero y Él conoce lo que nosotros hacemos. ¿De quién se compadece el Señor? Acompáñame ahí en tu Biblia al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 103, el versículo 7. No, perdón, el Salmo 103, versículo 13. Vamos a ver cómo es que Dios tiene compasión de las personas. ¿O cuándo es que tiene compasión de las personas? Dice el Salmo 103, el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿De quién se compadece el Señor? De los que le temen. Así que si tú eres una persona temerosa de Dios, ten por seguro que el Señor se compadece de ti. Por eso es importante el temor a Dios. Porque el temor a Dios nos abre, es el principio de la sabiduría, el temor a Dios nos abre la compasión del Señor. Nosotros en este pasaje que estamos viendo, dice en el versículo 35 de Marcos 6, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Qué podemos observar aquí en los discípulos? Podemos observar una compasión falsa, porque existe una compasión falsa. Esa compasión se oculta bajo una preocupación que no es real. Porque aquí nosotros podemos ver en estos versículos que ellos le dicen como aparentando una preocupación por la multitud, ¿no? Dicen, oye, Jesús, pues ¿qué no te das cuenta que ya tienes aquí a toda esta gente? Todo el día los tienes enseñándoles, no han comido, pobrecitos, míralos, ya se tardó mucho el servicio, ya tienen hambre, ya tienen sueño, ya se quieren ir a descansar. ¿Qué no te das cuenta, Jesús, de eso? Como si ellos fueran más compasivos que Jesús.
Dice, ya, mejor despídelos, porque mira, que tú nada más piensas en ti. Jesús, tú nada más quieres estar enseñando doctrina y la Biblia y esto, y no tienes compasión de ellos, Jesús. Ya, mejor despídelos, que se vayan y busquen comida y descansen. Están hambrientos, están cansados. Yo no sé si tengan trabajo, si tengan que comer en su casa, no lo sabemos. Y entonces, esa es una falsa compasión que se esconde bajo una preocupación. Y entonces, ¿qué les contesta el Señor en el versículo 37? Respondiendo él, Jesús, les dijo, dadles vosotros de comer. Ok, están tan preocupados por esta gente, denles de comer. Eso es lo que les contesta el Señor, probando su fe de ellos, demostrándoles que lo que ellos estaban haciendo no era compasión, que se estaban equivocando al estarle diciendo al Señor esas palabras. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, dicen ellos. Ese es el salario de un año. No dijeron en un pasaje paralelo, no dicen ellos, dice el salario de un año no alcanzaría para comprar pan, para darles de comer a toda esta gente. Porque dice que eran como 5,000 hombres, ¿no? Sin contar mujeres y niños. Entonces, era un gentilismo lo que estaba ahí. Entonces podemos ver que esa falsa compasión muchas veces se esconde y se disfraza, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a no ser así. Tenemos que aprender a ser compasivos como lo es Jesús, pero de una manera correcta. Acompáñame ahí en tu Biblia a Santiago capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15 y el 17 para que veamos acerca de este tema. ¿Qué nos dice Santiago? Capítulo 2, verso 15 y 17. Dice así: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí nosotros podemos ver que Jesús, en lo que él predicaba y lo que él hacía, iban de la mano, ¿no? Lo que él hacía y lo que él predicaba. Porque bueno, ya les enseñó, les está dando instrucciones acerca de la fe. Y dice en Mateo 15, en el 32, vamos ahí. Dice en Mateo 15, en el versículo 32. Aquí es en esta ocasión donde Jesús alimenta también a una multitud. Dice Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Ven la razón por qué Jesús no quería mandar a la gente sin comer? Porque decían, no han comido. ¿Cómo les voy a decir? Bueno, váyanse en paz, ya les di la enseñanza, y no les va a dar lo necesario para la alimentación. Entonces nosotros podemos ver aquí en este pasaje cómo el Señor es compasivo, y ahora vamos a ver la provisión de Dios. Ya vimos que vamos a dar cuentas de lo que hacemos y de lo que enseñamos. Ya vimos que el Señor es compasivo y que nosotros tenemos que aprender a ser igual que Él, pero no nada más una compasión falsa, sino real y verdadera. Ahora vamos a ver la provisión de Dios que también se encuentra dentro de este pasaje, porque vemos cómo Él alimentó a esa gran multitud
Dice en el versículo 38 de Marcos 6, Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 100 en 100 y de 50 en 50, 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Dice que levantó los ojos al cielo y los bendijo. Dice el Salmo 121 en el versículo 1 y 2: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Dios. Por eso Jesús alzó los ojos al cielo, porque de allá, del cielo, dice que toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre. Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay mudanza. Dios no cambia, como vimos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que entonces, dice en el versículo 42, dice que comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000, nos dice aquí. Entonces aquí podemos ver la compasión, la provisión que Dios, vimos la compasión que Dios tuvo y la provisión sobrenatural al multiplicar el alimento. Ya les había dado el alimento espiritual en las enseñanzas que les transmitió. Y no obstante, no quiso dejarlos así. Dijo Jesús: es necesario también alimentar el cuerpo, porque también tenemos necesidad de que alimentemos nuestro cuerpo. Y entonces hizo ese milagro, alzando los ojos al cielo y multiplicando el pan y multiplicando los peces. ¿Hay necesidad en tu vida? ¿Crees que Dios no puede proveer para ello? Alza los ojos al cielo y comprueba que en Dios hay provisión, que en Dios se encuentra esa fuente de lo sobrenatural. Acompáñame a Mateo, capítulo 6, para que podamos darnos cuenta acerca de esto. Jesús ya lo había enseñado. Jesús ya había enseñado acerca de estos temas. Dice Mateo 6, del versículo 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cumplió el Señor esta palabra o no? A toda esa gente que siguió a Jesús, que fue a buscar a Jesús, que buscó primeramente el reino de Dios, ¿no le añadió Dios todo lo demás? Lo pudimos ver, ¿no? En ese milagro que hizo el Señor y les dio de comer. Ahí estamos viendo cómo el Señor no miente, cómo la palabra de Dios es verdadera, y si nosotros confiamos en Él, vamos a poder comprobar que hay una provisión que viene de Dios y que está ahí para nosotros, los que somos temerosos de Dios. Allí está, únicamente tenemos que buscarla, tenemos que confiar, tenemos que esperar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros.
En conclusión, nosotros pudimos aprender en este pasaje que enfrentaremos una rendición de cuentas y que necesitamos tener en orden o estar en orden, tener en orden nuestra vida y llevar un orden en las cosas que hacemos para Dios y también investigar acerca de lo que enseñamos, porque de todo ello un día daremos cuenta delante de Dios. Yo no quisiera encontrarme un día enseñando mentiras o haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, sabiendo que un día voy a encontrarme con el Señor y no tendré cara para decirle, ¿cómo me justificaré delante de Él? Por eso he decidido todos los días mantenerme firme en la palabra de Dios. ¿Tú qué has decidido? Yo te animo, yo te exhorto esta mañana a que también busques el tener una vida recta, el tener enseñanzas correctas y cosas que no son correctas que las deseches, que no las guardes en tu corazón, que las deseches, porque no te van a servir, te van a desviar de la verdad. Y también podemos ver que tenemos que aprender del Maestro, tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que aprender a ser como Él, a tener compasión de la gente, a poder esperar, a poder confiar en la provisión de Dios. Eso es algo muy importante que nos ayudará a descansar. De cualquier cosa, de cualquier situación por la que pasemos, el Señor nos ayuda. Si trabajamos para Dios, si es cansado para nosotros, ya vimos que el Señor nos va a dar nuevas fuerzas. Él nos ayudará en cada una de las cosas que hacemos, si nosotros buscamos su ayuda en oración. Amén. Vamos a dejar hasta ahí nuestro estudio. Vamos a orar para que todas estas cosas se cumplan en nuestra vida. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, porque es a través de ella que podemos conocer la verdad y la realidad de todas las cosas. Hoy en este día queremos pedirte que nos ayudes a entenderlo, a grabarlo en el corazón, a practicarlo, que no seamos únicamente oidores olvidadizos, sino que estas palabras cada uno las tomemos en el corazón y las llevemos a la práctica, porque esa es la fe que salva. La fe que nos conduce a la salvación es aquella fe que se practica, aquella fe que tiene obras. No queremos tener una fe muerta, Señor. Queremos caminar delante de ti, Señor, dignos delante de ti, Señor. Queremos ser hallados ese día que comparezcamos en tu tribunal, Señor. Por todas las cosas que hacemos, dice tu palabra, sean buenas o sean malas. Que no nos hallemos haciendo cosas malas, Señor, porque un día lo lamentaremos. Ayúdanos a hacer lo bueno delante de tus ojos y a practicar tus enseñanzas, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, Señor.